Manitos, el Señor puso en mi corazón hace algún tiempo para acá compartir algunas meditaciones de la Escritura acerca de la unidad de la iglesia. Gloria a Dios, nosotros somos un grupo de hermanos bastante consolidados, un grupo de hermanos que nos amamos, que nos apoyamos, que compartimos por la gracia del Señor tantas bendiciones. Y desde hace varios años muchos de nosotros venimos compartiendo, peleando esta buena batalla juntos. Le doy gracias al Señor, hermanos, y sé que cada uno en su corazón también por esta preciosa congregación tan llena de amor, tan llena de amor fraternal entre hermanos. Pero eso no quiere decir, iglesia, que seamos inmunes a desunirnos, que seamos inmunes a separarnos en algunas ocasiones. Vamos a leer Juan capítulo 17, vamos a leer de los versículos 17 al 23. Esta es la preciosa oración sacerdotal del Señor Jesucristo que realizó en favor de la iglesia antes de ser crucificado y ascendido a los cielos. 17 al 23. Dijo el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. El Señor estaba orando en este momento por los discípulos que estaban allí con Él, sino también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Recordemos que se nos ha enseñado mucho a través de las meditaciones que nos han compartido los hermanos del liderazgo, que cuando cuando la escritura repite algo varias veces es porque es importante considerarlo, revisarlo. Y aquí el Señor repite en varias ocasiones para que todos sean uno como tú y yo, somos uno. Y ese es el llamado que nos hace el Señor como iglesia, principalmente a la unidad. La iglesia, la cual fue ganada por la sangre del Señor, es también santificada en Él. Nosotros eso lo sabemos muy bien. El Señor Jesucristo, en su divina y perfecta sabiduría, estableció la iglesia como un cuerpo compuesto por varios miembros, cuya cabeza es Él mismo. Como cabeza, Él es quien a través de su palabra dictamina todo lo relacionado al rol y propósito de la iglesia en el mundo. Somos un colectivo compuesto por personas, todas llamadas al servicio y vida cristiana. Desde diferentes trasfondos culturales, todos venimos de diferentes trasfondos culturales, venimos con diferentes enseñanzas, diferentes estilos de crianza, estratos económicos, hay demasiadas variables que considerar dentro de la iglesia del Señor. Venimos de ideologías diferentes, personalidades diferentes, y todo esto sumado al hecho de que somos lo vil y lo menospreciado del mundo, es decir, somos pecadores redimidos. Todos estos ingredientes juntos, hermanos, pueden significar problemas, ¿cierto?
son una cantidad de variables muy complejas. Y todos estamos juntos aquí con todas estas situaciones. Somos pecadores débiles, somos lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que menos valor tiene en el mundo. Nos escogió el Señor para Él glorificarse en nosotros, en nuestra debilidad y en nuestra vileza. Hermanos, eso es como poner un montón de ingredientes explosivos. Lo único que le falta es una pequeña chispita. Y hay alguien que es especialista en echar esa chispita. Ustedes saben quién es. Hermanos, esto se constituye en un serio desafío para el Espíritu Santo. Lograr la unidad de la iglesia es un tema de características muy complejas. Solamente el Dios divino y todopoderoso lo puede lograr. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer de los versos 12 al 21. Bueno, el Señor oró por la iglesia, el Señor oró por la unidad de la iglesia, allí en Juan 17. Y ya pasadas algunas décadas, aquí ya vemos el pleno desarrollo, la fundación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Vemos aquí a un apóstol Pablo que trabajaba incansablemente por el establecimiento de las iglesias en el mundo. Y Corintios, la iglesia de Corinto fue una iglesia en la que él trabajó muy duro y él lo deja muy evidente aquí en su palabra, en la palabra, en las epístolas que les escribía a los corintios. Entonces vamos a leer el verso 12 al 21. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, qué linda figura usa aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para relatar la dinámica de la iglesia. El Señor precisamente en su conocimiento y control soberano de todo, nos escoge tan diferentes, porque cada uno desde su diferencia tiene una capacidad, tiene una fortaleza que aportar al cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí está haciendo mucho énfasis, haciendo preguntas, cuestionamientos. Entonces, un miembro dice, ¿por qué no soy como ese otro miembro? ¿Por qué el hermano fulano puede enseñar y yo no puedo enseñar? ¿O por qué el hermano fulano puede estar en la contabilidad y yo no puedo estar en la contabilidad? Cosas por el estilo. Eso puede pasar. Muchas veces podemos llegar a los celos y eso es causa de graves problemas. Gracias a Dios es algo que no se ve mucho en esta congregación. Gracias a Dios que casi siempre que llega un hermano nuevo a servir, por la gracia del Señor, pues se le acoge y se le anima a tomar su ministerio con seriedad y a crecer en él. Pero no somos inmunes, hermanos. La iglesia no es inmune a este tipo de situaciones.
Entonces todos cumplimos un rol, todos tenemos una función específica de parte del Señor, todos tenemos al menos un don que aportar a la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, se nos ha estado llamando por parte de los hermanos del liderazgo a identificar ese don. Se han estado haciendo estudios bíblicos acerca de ese tema para que cada miembro pueda identificar su don y descubrir de qué manera lo puede pulir, lo puede hacer crecer precisamente para aportar. Todos somos llamados a aportar, hermanos, todos debemos poner nuestros dones al servicio primeramente del Señor y del pueblo del Señor. Cada miembro de la iglesia tiene un propósito, un rol específico que cumplir por parte del Señor. Si no, hermanos, nos podemos preguntar, entonces si fuimos salvados y redimidos por el Señor, ¿por qué seguimos aquí? ¿Será que acaso el Señor nos quiere en este mundo haciendo cualquier cosa, siguiendo la corriente del mundo, siendo tentados, cayendo en tentación, tantas situaciones por capricho? No. Nosotros sabemos, iglesia, que el Señor, si nos tiene aquí, es porque aún tiene un propósito con nosotros. Yo puedo dar testimonio de que el Señor me ha salvado de situaciones de peligro muy graves. Y ahí es donde yo digo, Señor, si en esa situación no me llevaste, es porque todavía me tienes aquí para un propósito muy serio, muy importante. Cada uno de nosotros está llamado, iglesia, a preguntarse por qué estoy aquí todavía, por qué Cristo no me ha sacado del mundo. Si yo estoy simplemente siendo un asistente, pero no estoy activamente involucrado en la obra del Señor, muy seriamente debo cuestionarme si soy en verdad redimido por la sangre del Señor, o si soy redimido por la sangre del Señor, si estoy haciendo su voluntad. Porque de todas maneras, hermanos, uno nota algunas personas en la iglesia con una apatía y una indiferencia muy grande por las cosas del Señor, por servir a sus hermanos, por predicar, por las necesidades de la iglesia. Hermanos, estamos siendo dóciles y obedientes, permitiendo al Señor cumplir sus propósitos, objetivos espirituales en nosotros. Más bien cada día somos un dolor de cabeza para Él. Y parecemos más como ese mulo que debe ser tratado con dureza para poder obedecer a la voluntad de su amo. Vamos a leer Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer, estas dos hermanas tenían serias diferencias y estaban dejando en evidencia un conflicto que tenían. Y entonces aquí el apóstol Pablo las llama a poner a un lado sus diferencias y a volverse a enfocar en lo importante, que es el común, el mutuo acuerdo de servir a un mismo Señor. Hermanos, yo pienso que cuando en la iglesia hay divisiones y hay problemas, es porque estamos ociosos. Es porque nos estamos metiendo dentro de estas cuatro paredes y no estamos siendo fructíferos en la obra del Señor. Y cuando hablo de eso, hermanos, no hablo solamente del tema de iglesia, estoy hablando también de todo lo que involucra el cuerpo de Jesucristo. Por ejemplo, nuestro hogar. Nuestro hogar es un pequeño modelo de iglesia, nuestro matrimonio. Y si nuestro matrimonio no marcha de la manera que debería, es precisamente por lo mismo, porque estamos desobedeciendo la voluntad del Señor y estamos un poco ociosos y tercos y nos estamos olvidando que tanto mi esposa como yo somos siervos de un mismo Señor y tenemos un mismo propósito. Cuando nos dividimos y nos ponemos el uno en contra del otro, estamos completamente fuera de la voluntad del Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo mismo nos dijo, cuando los fariseos lo acusaron descaradamente de echar fuera demonios por el príncipe de los demonios, recordemos que el Señor dijo, si el reino de Satanás estuviera dividido contra sí mismo, ¿qué pasaría? Y el reino de Satanás desde hace más de 2000 años atrás, ¿permanece o no permanece?
Pero un matrimonio que se disuelve, ¿qué? Es un reino dividido contra sí mismo. Un matrimonio cristiano. Estamos hablando de creyentes. El mundo, dejémoslo afuera, hermanos. El mundo está completamente ciego, no sabe lo que está haciendo, pero estamos hablando entre creyentes. Un matrimonio dividido contra sí mismo, un matrimonio cristiano es un reino dividido contra sí mismo, es una parte del reino de los cielos que está dividida contra sí mismo, está dividido contra sí mismo. Y si cae, y cae porque hay muchos matrimonios cristianos que han caído y de hecho en la iglesia hay matrimonios que están en crisis muy profundas a punto de separarse. Hermanos, es un reino dividido contra sí mismo y eso es un indicador grave de cómo estamos con el Señor, espiritualmente hablando, por más activismo que tengamos. Entonces, por eso constantemente desde aquí, desde nuestra congregación, se nos llama a revisar cómo están nuestros matrimonios. Ahora, ya lo podemos escalar también al tema de iglesia. Si hay divisiones en la iglesia, si hay iglesias que se dividen, ese también es un indicador grave del estado espiritual de los miembros de esa iglesia, de la madurez, del compromiso con el Señor. El mismo apóstol Pablo le dice a los corintios: escuché que hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo, porque es necesario que haya divisiones para que se hagan manifiestos quienes son aprobados. Ojo, pero esto, el apóstol Pablo aquí está hablando es para distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Está hablando entre creyentes y no creyentes. Hay divisiones entre creyentes y no creyentes que se hacen evidentes en el tiempo. Por ejemplo, aquí llega una persona y nos dice: Jesucristo es un Dios chiquito. Nosotros le decimos: Jesucristo es Dios todopoderoso. Y esa persona dice: yo no quiero estar aquí porque ustedes predican herejías. Y esa persona sale y se va. ¿Esa persona es creyente o no es creyente? Esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. A eso se refería el apóstol Pablo allí. Hermanos, pero una división porque dos hermanos no se ponen de acuerdo, como nos ha contado aquí Pachito, que la copa se bebe en un solo vaso o se separa en copitas diferentes para cada miembro. Eso es grave, hermanos, eso es algo muy serio. O sea, son doctrinas no fundamentales y dos hermanos cortan su relación y se acusan mutuamente de herejía, de herejes el uno al otro por cosas como esas. Eso deja ver la inmadurez espiritual en ese tipo de creyentes. Hablando de tal variedad de personalidades, gustos y afinidades entre los redimidos que componen la iglesia, la cual, como dice la misma escritura, somos redimidos de toda tribu, lengua y nación. Hermanos, sería imposible que con tanta diferencia no hubiese problemas, desacuerdos y conflictos. Es imposible, hermanos, en algún momento va a haber fricciones entre creyentes. Hermanos, ese hermano, esa hermana que usted ama tanto, que usted estima tanto, que usted tiene como un ejemplo, como un referente. La cuestión no es si lo va a decepcionar o la va a decepcionar a usted en algún momento, eso va a pasar. Eso es inevitable. La cuestión es cuándo. Lo que usted se tiene que preguntar y para lo que usted se tiene que preparar es para ese momento, para perdonar a ese hermano o a esa hermana. Porque recuerde que así como usted es débil, así como usted cae, así como usted tropieza, así como usted tuvo la necesidad de ser redimido por la sangre de Jesucristo, ese hermano, esa hermana que usted tiene al lado también tuvo la necesidad de ser redimido, redimida por la sangre de Jesucristo. Es igual de débil a usted. Entonces, es un hecho, iglesia, que en algún momento, yo llevo alrededor de 8 años de conocer del Señor Jesucristo. No es demasiado. Yo sé que aquí hay hermanos que quizá tengan 20, 30 años en el Evangelio. Y yo sé que ellos mucho más que yo van a poder dar testimonio de esto que estoy diciendo. Hay hermanos en los que ponemos la mirada de una forma casi idolátrica.
y ese hermano en algún momento nos decepciona. En muchas iglesias, en esta iglesia aún se han ido personas por esa situación, porque ponen sus ojos en los hombres, porque ponen a un hermano en el lugar que solo le corresponde al Señor. Aló. Ponen a un hombre, a un hermano, en el lugar que solo le corresponde al Señor. Y cuando ese hermano falla, es una decepción total, es un desánimo. Por supuesto que eso no es una excusa, eso lo sabemos muy bien. El hecho de nuestras debilidades no es una excusa, iglesia, para estar siendo constantemente de tropiezo para otros hermanos. El Señor nos llama a trabajar en esas debilidades. Yo pienso que algo muy importante, hermanos, es siempre tener la humildad de pedir perdón, de reconocer. Una de las armas más potentes y eficaces que el enemigo usa en la iglesia, y él lo sabe muy bien, es la misma que lo llevó a él a la perdición, y es el orgullo. Hermanos, en esta iglesia nos sobra la doctrina. Uf, gloria a Dios, porque aquí nos alimentamos con una palabra sólida, una palabra buena. Sin embargo, hermanos, eso no nos ha hecho inmunes a muchas situaciones que desde mi experiencia personal me han entristecido demasiado. Pero como les digo, iglesia, tenemos que esperar que en algún momento esas cosas van a pasar. No podemos idealizar a la iglesia. Recordemos que todos somos redimidos por la sangre del Señor. Todos somos débiles. Todos necesitamos cada día el perdón y la misericordia del Señor. Pero somos llamados a ir creciendo, a ir madurando. Que el pecado y el tropiezo que cometí ayer no se vaya a repetir hoy, mucho menos mañana. Constantemente, hermanos, somos llamados a ir evaluando y examinando esas áreas flacas, débiles espiritualmente, y a ir trabajando en ellas de la mano del Señor. ¿De qué nos sirve, hermanos, estudiar y estudiar y estudiar? Yo meditaba con mi esposa estos días. Yo le decía, ¿de qué sirve estudiar y estudiar y estudiar y estudiamos la escritura por allí y estudiamos la escritura por allá? No la ponemos en práctica. La conocemos de pasta a pasta, conocemos las doctrinas fundamentales, las doctrinas más complicadas, pero no somos capaces de vivirla, ni siquiera aquí entre hermanos, ni siquiera entre hermanos, mucho menos afuera con los que nos provocan y nos tientan todos los días. Yo creo, hermanos, que somos llamados todos los días a meditar esto y a examinarnos y a mirar. Realmente, ¿qué estamos haciendo con todo ese conocimiento que el Señor está poniendo en nuestras manos? Gloria a Dios. Debemos seguir estudiando la palabra con, con disciplina, con dedicación, pero también propongamos en nuestros corazones vivir la palabra y empecemos aquí, empecemos entre nosotros. Hermano, la escritura nos da un ejemplo tan interesante. Vamos a Hechos capítulo 15. Un ejemplo tan interesante de un conflicto entre dos titanes, entre dos gigantes de la fe. O sea, si les pasa a ellos, si le pasó a dos de los padres de la iglesia, hermanos, pues cómo no nos va a pasar a nosotros y cómo no debemos estar preparados. Vamos a leer del 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, oiga, Pablo y Bernabé, ustedes saben que eran el dúo dinámico, ¿sí o no? Lo hemos leído en la escritura, pasaron por las duras y las más duras, juntos, y llegan en una situación de estas, hermanos, y increíble, no, vamos a leerlo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la hora.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Tremendo, hermanos. Pablo y Bernabé. Ustedes pueden creer eso. Ese dúo imbatible. Lo tremendo es que no los separó la cárcel, no los separó la persecución, no los separó el hambre. ¿Qué separó a Pablo y a Bernabé aquí? Algo de vanidad, algo de orgullo, ¿cierto? Vemos ahí como una pizquita de esa esencia tan inherente a nuestra naturaleza, ¿cierto? Una tontería que se volvió un problema tan grande, simplemente por no ponerse de acuerdo porque los podía o no los podía acompañar Juan Marcos. Pues hubiéramos pensado si Juan Marcos hubiera sido un hombre que los estuviera incitando a adorar falsos dioses, si Juan Marcos hubiera sido un perseguidor de la iglesia, no sé, pero esta tontería, hermanos, y por esto se dividieron este par de hermanos que se amaban y se querían tanto y que pasaron por tantas batallas juntos, ¿cierto? Que hasta se encontraron un día atados con un cepo en una cárcel cantando alabanzas y se separaron por esto. Si eso le pasó a dos de los padres de la iglesia, hermanos, ¿cómo no me va a pasar a mí con el hermano Rodolfo, por ejemplo? ¿Cómo no me puede pasar o cómo no le puede pasar a Oscar con el hermano Guillermo? Un ejemplo, para poner ejemplos. Eso puede pasar, hermanos, y por tonterías. De hecho, como les decía hace un momento, eso va a pasar. Eso va a pasar. Usted tiene que estar preparado, hermano. Tenemos que estar preparados para darle un manejo espiritual a ese tipo de situaciones. Desde antes de que pasen debemos estar preparados, debemos estar orando, debemos estar meditando. Mi hermano me va a fallar, el que sea. Desde antes de que el hermano lo haga, tengo que estar predispuesto a perdonar al hermano o a la hermana. Yo también le voy a fallar a un hermano o a una hermana. Si me toca pedir perdón, entonces también lo tengo que hacer. Tengo que ser humilde y reconocer. Lo contrario al orgullo es la humildad. Y así como el orgullo destruye, la humildad reconstruye también. Porque cuando un hermano se equivoca y peca contra otro, si tiene la humildad de reconocer y pedir perdón y el otro hermano también tiene la humildad de perdonarlo, ahí va a haber una reconciliación. Pero una reconciliación verdadera, no una reconciliación superficial, que lo decimos de palabra, pero eh, queda como en evidencia esa cosita entre esos dos hermanos que uno dice, no, estos no se han perdonado. Lo dicen, pero con sus actitudes todavía siguen con esos corazones llenos de rencor. Entonces, hermanos, hay que examinarnos mucho en este sentido. Si como iglesia estamos caminando juntos para cumplir esos propósitos eternos que el Señor nos dejó, o si estamos peleando por bobadas, dividiéndonos por tonterías. Y si nos dividimos por tonterías, eso deja muy en evidencia lo orgullosos que somos. Y que por más que podamos ser referentes en la congregación y podamos llegar inclusive a predicar desde este lugar y dejar a muchos boquiabiertos con la doctrina que decimos, pero si no somos capaces de perdonar a un hermano cuando nos ofende, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Eso es como un címbalo que retiñe, un ruido molesto, molesto. Para mí un hermano que se pare acá y hable del amor y se le presente una prueba, una situación donde él tiene que demostrar ese amor, esa capacidad de perdonar y recibe esa ofensa y no es capaz de perdonar, esa palabra se fue toda a la basura. Eso, o sea, ese hombre a mí me decepcionó de una manera. Por supuesto, yo tengo que empezar a aplicar lo que estoy meditando aquí. Yo tengo que perdonar a ese hermano, pero no va a volver a ser igual. O sea, yo no voy a volver a escuchar la palabra de ese hermano de la misma manera. No tiene poder, no tiene convicción, porque no está viviendo lo que está predicando.
El apóstol Pablo tuvo un desacuerdo también con el apóstol Pedro. Vamos a Gálatas capítulo 2, versos 12 al 14. Gálatas 2, 12 al 14. Bueno, vamos a leer desde el 11 mejor, para contextualizar un poco mejor. Aquí está el apóstol Pablo hablando de está reprendiendo duramente a los falsos cristianos que fueron introducidos en la iglesia de Galacia, que estaban enseñando salvación por la fe en Jesucristo, pero agregándole obras judaizantes. Y precisamente pone al apóstol Pedro en esta situación como un ejemplo. Y dice, pero cuando Cefas, Pedro, el apóstol Pedro, vino a Antioquia, le resistí cara a cara porque era de condenar. Imagínense las palabras que usa el apóstol Pablo aquí. Estaba enojado por lo que el apóstol Pedro estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto es de los judíos, de los judaizantes. Y en su simulación Pedro participaba, y en la simulación de Pedro participaban también con él otros judíos. De tal manera, imagínense, vuelve y cita a Bernabé en otra situación acá. Aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí hay un desacuerdo también entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Por supuesto que Pedro estaba muy equivocado en lo que estaba haciendo, doctrinalmente desenfocado. Estaba permitiendo una práctica completamente prohibida por el Señor en la iglesia, que es judaizar, que es circuncidarse, que es guardar días, fiestas, etcétera, etcétera. Y Pedro, por miedo a los judíos, lo estaba haciendo. Entonces Pablo le dice, eso era de condenar. Yo estaba muy enojado, le resistí a Pedro cara a cara, le hice mala cara. Aquí parafraseando, hermanos, un poco más paisa. Y esto era un desacuerdo muy evidente entre él y el apóstol Pedro, pero hermanos, esto fue motivo para que Pablo no le volviera a hablar, para que Pablo le dijera, no, sabe que yo no voy a volver a Jerusalén a donde Pedro. No, obviamente no, obviamente no. De la misma manera que seguramente Pablo y Bernabé tomaron rumbos diferentes y en algún momento volvieron a retomar la unidad como hermanos, también lo hizo muy seguramente el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, pero claro, habían diferencias y situaciones. Y eso que esto es grave, porque lo que el apóstol Pedro estaba haciendo era algo bastante serio, pero aún así seguramente arreglaron sus diferencias, se volvieron a enfocar en el objetivo y siguieron trabajando juntos por el progreso del Evangelio. Hermanos, las falsas doctrinas sin lugar a duda pueden sacar al Señor de la iglesia. Claro que sí. Pensé que tenía agua. Las falsas doctrinas pueden sacar al Señor de la iglesia. Y son pecados graves a los ojos del Señor. Pero ¿qué hay de esas pequeñas zorras? Esas pequeñas zorras como el orgullo, la impaciencia, la intolerancia, la falta de perdón, que muchas veces echan las congregaciones a perder, que han causado que iglesias cierren y los hermanos terminen separados. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que nos pasó con aquel concilio al que alguna vez perteneció nuestra congregación. Hombres muy espirituales, hombres que cada 8 días, gracias mi hermano, cada 8 días participaban de la cena del Señor como lo hacemos nosotros. Pero eran unos hombres tan orgullosos y tan soberbios que no admitían corrección, no admitían amonestación, sugerencias. Hombres que se entronizan en el poder en el cuerpo del Señor de una manera que se apoderan de la iglesia como si fuera de ellos. Recordemos que la iglesia la ganó el Señor Jesucristo por su sangre. Es del Señor. No nos podemos apoderar de la iglesia y decir es que aquí se hace lo que fulano perano dice. No. Para eso el Señor establece un grupo de ancianos. Claro que sí, hay un pastor,
Hay un pastor que después del Señor es cabeza de la iglesia, pero ese pastor también toma unas decisiones amparado en un grupo de ancianos que le sugieren, que de pronto le corrigen cuando está equivocado en alguna mala decisión. Claro que sí, eso es importante. Pero aún los hermanos, los ancianos de más renombre, de los que están más arriba en la iglesia, aún ellos deben ser enseñables y corregibles, porque siguen siendo también hermanos pecadores redimidos, que todos los días pueden tropezar. Entonces, la escritura nos da pautas para arreglar los problemas entre hermanos, las diferencias. Es necesario, siempre que haya divisiones, volver a la unidad, volver a la unidad. Eso va a ser inevitable, pero debemos permanecer en unidad. Arreglemos nuestras diferencias, vamos al Señor, busquemos los parámetros bíblicos que el Señor nos ha dejado muy claramente trazados en la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 18, verso 15. Vamos a leer hasta el 17. 18, del 15 al 17. Lo dijo el Señor mismo en palabras suyas. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Oiga, primero, ¿cómo? Estando tú y él solos. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Vamos al chisme y a la murmuración, ¿sí o no? Vamos a donde el fulano, el hermano fulano y, uy, ves que este hermano me hizo esto y estoy muy enojado. No. Aquí dice el Señor, vaya usted primero personalmente, hable con su hermano. Antes que hablar con cualquiera, hable con él, con el hermano del conflicto. Si te oyere, has ganado a tu hermano, gloria a Dios. Pero resulta que ese hermano, usted tiene la razón, pero ese hermano no quiere ceder, sigue parado en su posición, a pesar de que está equivocado. Bueno, hay un segundo paso. Entonces tome a otros dos hermanos que sean de confianza, ¿cierto? Obviamente hermanos maduros, hermanos, cómo se dice la palabra? Sí, consagrados, pero que sean imparciales, que no vayan a favorecer, sino a favorecer lo que dice el Señor en su palabra, ¿cierto? Porque también puede ser un hermano que sea un poco consentidor en lo malo y bueno, o esté de parte de uno o del otro. No, hay que buscar un hermano maduro en la fe que vaya a la escritura y dos hermanos maduros en la fe, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Bueno, si con esos dos o tres testigos ese hermano no es convencido de su error, hay un último paso. Luego vamos a la iglesia en general, a exponer el conflicto en la iglesia. Mire pues, mire que hay pasos, hermanos, y muchas veces no hacemos esto, por eso los problemas a veces en la iglesia se crecen de una manera incontrolable. Si no oyere a esos hermanos, a esos testigos, y obviamente a la persona que está trabada ahí en el conflicto con ese hermano, dilo a la iglesia, y ojo a esto, si no oye a la iglesia, es impenitente, no se arrepiente, o sea, no es de Cristo. Entonces no pierdan su tiempo con esa persona, ese no es cristiano. Pero hay un conducto regular, ¿sí o no? Muy claro. Muchas veces en las iglesias esos conflictos crecen porque no se tiene en cuenta este conflicto. Porque muchas veces cogemos, levantamos el tapetico, ahí debajito queda muy bien escondidito. Es un llamado para todos, hermanos, desde nosotros hasta los líderes y ancianos de la iglesia, ojo, hermanos. Vamos a coger todas estas situaciones, vamos a sacarlas a la luz, vamos a tomar este conducto regular que el Señor nos da, oremos, tratemos de solucionar los conflictos con el conducto bíblico y si al final el conflicto no se resuelve, entonces las personas implicadas no quieren perdonar, no se quieren arrepentir, entonces tengámoslos
por, por incrédulos. Son incrédulos, hay que predicarles el evangelio, usted tiene que nacer de nuevo entonces. Y recordemos que la escritura, ella dice que es un espejo, que la escritura no la debemos usar siempre para estarle dando al hermano con ella. Primero, el Señor lo dijo, saca primero la viga de tu propio ojo para que puedas ver la paja en el ojo del hermano. Primero, para poder tener la autoridad de decirle a un hermano que está cometiendo un pecado, primero tengo que haber pasado yo por ese filtro. Primero, debo considerarme a mí mismo como lo dice el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo. Considerándome a mí mismo, no sea que yo también a semejanza de ese hermano que tropezó, también sea tentado y caiga. Entonces, hermanos, son tiempos difíciles. El Señor me puso esta palabra hace como 2 meses para compartir con la iglesia. Hay situaciones que tenemos que resolver como iglesia. Tenemos que orarle al Señor, pedirle dirección, pedirle perdón y empezar, hermanos, a matar estas zorras. Porque si estas situaciones crecen, vamos a terminar divididos. Y eso es lo que el diablo quiere, él sabe muy bien. Él lleva siglos haciendo esto, con iglesias más grandes, más espirituales, más consagradas que la nuestra. Entonces, hermanos, mucho cuidado. Empecemos por nuestros hogares y escalemos a la iglesia para resolver todas estas situaciones. Matemos estas zorras que van a echar a dañar este viñedo del Señor. Vamos a orar, iglesia. Nuestro amado